Gracias, profesora. Vamos a conceder el uso de la palabra ahora al profesor Luis Guillermo Alcaro Comsi. El profesor es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Profesor de Derecho Constitucional, investigador y autor de numerosas normas en materia de interpretación constitucional y artículos sobre los procesos de integración. Profesor, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Es un gusto renovado estar acá en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y decirles que quiero, por supuesto, agradecer a la invitación que me fue formulada para participar del seminario. Así que lo hago al profesor Calogero Pizzolo de la Universidad de Buenos Aires, gran amigo. Estuvimos muchas veces juntos ahí en seminarios y congresos, a la profesora Andrea Mesa también. Decir que es un gusto conocerle al profesor Lambrano. Yo lo conocía por fotos. Y a Rafael Vasconcelos, que es el secretario del tribunal también, decirle que veo que el seminario es un suceso porque el lunes estamos acá con una casa llena, ¿no? Muy bien, entonces después de las palabras de apertura quiero empezar a trabajar con la cuestión de la reglamentación por Brasil del proceso consultivo ante el Tribunal Permanente de Revisión. Bueno, les digo que la creación de expedientes consultivos es el medio más eficiente para producir si no una unificación, por lo menos una cohesión entre la comunidad de intérpretes de normas jurídicas. Si vemos lo que pasa, por ejemplo, en el derecho europeo, en el derecho de la comunidad andina, o entonces el derecho interamericano, derechos humanos, vemos cómo las opiniones consultivas tienen un carácter constructivo. Así que el desarrollo de medios de consulta a los tribunales son expedientes, yo creo, que deben tener primacía, incluso por los tribunales. En Mercosur, y es muy difícil hablar después de la profesora Andrea Mesa, mucho fue hablado, tardamos nosotros brasileños mucho para reglamentar este proceso. Y lo que voy a desarrollar en minutos, hicimos mal. Hay problemas formales y hay problemas teóricos principalmente en la reglamentación brasileña. Empiezo diciendo que en Brasil tenemos un problema histórico que ahora empieza a ser solucionado respecto a la unificación de la interpretación por tribunales. Y esta es una cuestión que produce, cierto recelo desde Brasil a las consultas al tribunal. Bueno, sé que esto es otro tema, pero les digo que desde el imperio, o sea, desde el siglo XIX,
estamos intentando crear mecanismos de unificación de la interpretación de los tribunales en Brasil. Ese es un problema crónico y no solucionado. En Brasil existe hubo un profesor muy conocido de Derecho Procesal Civil que decía respecto a los tribunales de Brasil, que en Brasil los jueces son generales, no quieren estar abajo de generales. Así que los jueces de grado más bajo no quieren respetar las decisiones superiores. Ese es un problema crónico. Así que este es un problema interno brasileño que va a producir daño, porque lo que estamos hablando aquí es una cuestión de diálogo entre tribunales internacionales, o sea, mejor, entre tribunales nacionales y un tribunal internacional. Podría decirles cómo estamos en los últimos 3-4 años respetando decisiones de la Corte Interamericana. Así que hay una cuestión tradicional y cultural de respecto a decisiones en Brasil. Bueno, desde el protocolo de Olivos, así, se intenta en las normas mercosureñas crear expedientes que menos politicen y más hagan jurídica la interpretación de estas normas. Es un expediente necesario, porque es un expediente para atribución de más seguridad jurídica a este proceso. Entonces, desde ahí y después, el Consejo de Mercado Común en 2007 reglamenta estas opiniones consultivas. Acá tenemos una cuestión interesante. Si por un lado existe un intento de abrir la jurisprudencia, o abrir la jurisdicción, del Tribunal Permanente de Revisión, y así crear una cultura de integración desde la interpretación de los tribunales, hay un problema que es claramente percibido por todos. Hay un déficit de estructura para la apertura del sistema. El tribunal no soporta o no soportaría una ampliación que se produzca un alargamiento muy grande de los que pueden consultarlo. Así que vivimos como un paradojo. Si por un lado queremos unificar y dar seguridad al derecho de integración, tenemos un problema estructural. El tribunal no soportaría una apertura muy grande a la posibilidad de que consultas fueran hechas por jueces. Lo que estoy de acuerdo, es necesario, pero tenemos que proporcionalizar esta cuestión. Y la reglamentación desde 2007 hace con que los tribunales superiores de los estados nacionales tengan el trabajo de seleccionar el material que después tendrá en el Tribunal Permanente de Revisión la decisión final. Este es un problema. Los que estudian la cuestión del diálogo entre tribunales saben que las resistencias en la relación entre tribunales están más fuertes siempre entre los tribunales superiores y los tribunales internacionales. Si estudiamos, por ejemplo, el caso italiano, sabemos que el Tribunal Constitucional, ejemplo, es muy más celoso de sus funciones que los tribunales ordinarios, y eso se repite. Así que este es un problema natural también. Si las cuestiones pasan por los tribunales superiores, habrá siempre una resistencia. Y esto no es un problema mercosureño, es un problema que existe en el relacionamiento entre tribunales, principalmente los tribunales superiores nacionales y los tribunales internacionales. Entonces, esta cuestión es algo que vamos a investigar mucho más en los próximos años. Pero así fue hecha la reglamentación
por la decisión 2 de 2007, ¿no? Vuelvo a decir, es una cuestión de ponderación, porque si no fuera la función de los tribunales superiores seleccionar el material, este tribunal, creo yo, estoy seguro casi de esto, no tendría estructura para abrir su jurisprudencia. Es un paradojo. Claro, la solución es más presupuesto para el tribunal, que tengamos más jueces y todo esto, sí, pero en realidad la estructura no soportaría la apertura. Es interesante porque, y la profesora Andrea Mesa como dijo perfectamente la diferencia entre el reenvío prejudicial y las cuestiones consultivas en Mercosur. Y a esto no tengo que decir nada más. Pero es interesante decir que estas cuestiones son las que toman parte más como intensamente de la jurisdicción de los tribunales. Yo tengo datos que dicen que en 2006 y 2007 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo proporcionalmente 47% de sus casos con consultas, el mismo número del año anterior. La Corte Andina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 2006 tuvo 92% del material que juzgó tomado por consultas. Así que es una cuestión que, y vean, no estoy diciendo, la profesora Andrea Mesa dijo muy bien, son muy diferentes las cuestiones como se pasan ahí en el CAN, en la Unión Europea. Pero este expediente es muy utilizado. Y es muy utilizado desde los jueces de grado inferior. Esto es interesante. Así que la solución, por supuesto, sería crear que hubiera más presupuesto para que el Tribunal Permanente de Revisión creciera, claro. Y así, este procedimiento de selección de material por los tribunales superiores, por supuesto que obstaculiza la deflagración de un proceso más intenso de interpretación de las normas, ¿no? Bueno, pero hay una cuestión desde la reglamentación del Mercosur que quería que fuera un poco más desarrollada, que es así. En la reglamentación de 2007 hay la siguiente afirmación en un dispositivo: las opiniones consultivas solicitadas deberán estar necesariamente vinculadas a causas en trámite en el Poder Judicial o a instancias jurisdiccionales contencioso-administrativas del Estado parte solicitante. Yo no soy un estudioso de la jurisdicción administrativa, tuve más tiempo en otro momento de mi vida de estudiar la jurisdicción administrativa, pero creo que Brasil y Argentina, por lo que sé, no tienen la tradición de jurisdicciones administrativas autónomas. Esto era una verdad en Brasil, ejemplo, porque si analizamos la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal en los últimos 20 años, sabemos que el tribunal a cada día entiende la necesidad de un fortalecimiento de las decisiones administrativas. Incluso algunas decisiones, la más interesante creo en el tema, el Supremo Tribunal, nosotros en Brasil tenemos un dispositivo que es un derecho fundamental, en verdad, en Brasil, que dice que cualquier posibilidad o daño efectivo puede ser judicializada a cualquier momento. O sea, en el último régimen militar había una porción de normas que exigían el esgotamiento de la jurisdicción administrativa
para después llevar la cuestión al Poder Judicial. Entonces, en 88, en una nueva constitución, crearon un derecho fundamental al ciudadano, que a cualquier momento pudiera accesar el Poder Judicial. Así que esto produjo un enfraquecimiento de la jurisdicción administrativa, porque el administrado, cuando intuía que en el futuro era posible que tenía una decisión desfavorable, inmediatamente se iba al judicial. O sea, y lo que pasa es que el Supremo en los últimos años tiene producido una interpretación muy interesante, que ahora tiene que aguardar los trámites administrativos, ejemplo, en el tributario, el fiscal, para después llegar al judicial. Así que hay una cuestión interesante que es, bueno, si vamos a fortalecer internamente el poder de la jurisdicción administrativa, tenemos que tener una salida administrativa al Tribunal Permanente de Revisión. En la cuestión fiscal esto es interesante, porque hay muchas cuestiones fiscales que van a acabar en tribunales administrativos en Brasil. Y no existe una salida desde los tribunales administrativos porque, voy a decirle, se exige que pase todo. O sea, el único camino para venir al tribunal pasa por el Supremo Tribunal Federal. No es posible que la jurisdicción administrativa haga una consulta al tribunal. Así que hay un descompaso que vamos a tener que reglamentar de otro modo en Brasil, digo. Porque hay una contrariedad. Caminamos en un sentido y después reglamentamos en otro. Esa es una cuestión que vamos a tener en los próximos años, creo. Bueno, así que la reglamentación brasileña ahora, de abril 2012, exige que preexista un proceso judicial. ¿Cómo fue hecho en Brasil? Cambiamos o hubo un cambio en el reglamento. ¿Existe la palabra reglamento? En el reglamento interno del Supremo Tribunal Federal. Hubo un cambio en el reglamento y ahora esto pasa por el tribunal, claro, y las consultas que deben estar en un proceso preexistente, judicial por supuesto, pueden pasar por algunas normas del Mercosur: Asunción, Ouro Preto, otros protocolos o acuerdos en el ámbito del Tratado de Asunción, decisiones del Consejo Común, resoluciones del Grupo Mercado Común o las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. Solo estas están fijadas por la decisión del Supremo Tribunal Federal. Puede el Supremo ser provocado tanto por los jueces de la causa cuanto por las partes. Así que, qué bueno, no existe un filtro, una filtraje en el proceso de origen. La parte puede, el juez no puede tardar, no puede decidir él que el tema no llegue al Supremo. Muy bueno, esta es una decisión muy interesante, porque si no, la parte, el jurisdiccionado, tendría que primero pasar por un filtraje por el juez y después por el Supremo. No, el juez de la causa no hace este filtraje. Hay unos requisitos formales que están ahí en la reglamentación del propio Mercosur, es como una repetición. Interesante que en la reglamentación brasileña, el Supremo Tribunal Federal, cuando produce el debate sobre la cuestión de se enviará o no la cuestión o la consulta al Tribunal Permanente, puede hacerlo por un proceso virtual. No es necesario una reunión presencial entre los ministros. Esto creo que produce una dinamicidad en el proceso. No tendrá que aguardar un momento para una discusión presencial. Puede hacer por medios virtuales, por la internet. Muy interesante. O si prefiere el tribunal en una sesión presencial. Pero muy interesante que el tribunal
llega a pensar en una reglamentación de un proceso virtual. Para el Supremo esto es algo increíble. Ahora, sobre la cuestión de los efectos de la decisión del Tribunal Permanente. Acá hay algunas cuestiones que quería puntuar. Primero, les dice que en Brasil hay un problema que es histórico de respecto a decisiones judiciales superiores por tribunales inferiores. Creamos muchos expedientes desde el siglo XIX. Copiamos el modelo portugués, 1865, después copiamos el modelo norteamericano, 1889, 1891. Desde los años 30 creamos un expediente otro que pasa por el Senado Federal, una decisión una segunda decisión para que las primeras decisiones del Supremo sean obligatorias. Fuimos creando muchos expedientes. ¿Por qué? Porque es tradición brasileña que los jueces de grado inferior crean que son totalmente independientes. Así que habrá un problema también acá. Si son independientes en su relación con el Tribunal Superior de Brasil, ¿cómo pensarán que eso se pasará con tribunales internacionales? Y vean, acá yo creo que, no sé, esa es una intuición, creo que tenemos es una cuestión que con el cambio de la República, esta idea de soberanía en Brasil es muy norteamericana, está cambiando, pero es muy autorreferente. Vean qué estamos haciendo en el sistema interamericano de derechos humanos. Así que habrá un problema muy serio. Por supuesto, la reglamentación brasileña no podría decir la decisión del TPR va a ser obligatoria. No podría decirlo. Pero técnicamente podría decir algo. Decir que cuáles son las condiciones objetivas para que el juez no cumpla la decisión del TPR. O sea, que exista una exigencia más segura, porque no se puede solo no cumplir. Nuestra Constitución dice que los jueces tienen la obligación de fundamentar sus decisiones. El Supremo debería hacer algo más técnico, que es decir, existe la necesidad de una fundamentación mínima, técnica. O sea, yo pensaba esto hace unos días. ¿Cómo? Decir, ejemplo, que la decisión del Tribunal Permanente de Revisión no está de acuerdo con nuestra Constitución, o no está de acuerdo con nuestras leyes, o con decisiones administrativas, no sé. Pero el Supremo tendría que reglamentar mejor. No se puede como crear una norma. Es verdad que del reglamento del tribunal mismo interno, no decir cómo o en qué cómo no se puede decir no es obligatoria, punto. Tiene que haber la necesidad de una fundamentación mínima para no cumplir. No cumplir, va bien. Otra cosa. Ahora, no cumplir, ¿por qué? O sea, el tribunal tiene que desarrollar una cuestión técnica, que es, juez no quiere cumplir, muy bien, ¿por qué? Tendrá que fundamentar que es contraria a la Constitución, no solo no cumplir. Y vean, ese es un problema, porque el Supremo también no va a cumplir, es otra cosa, pero hay que haber más técnica, y el Supremo no hizo esto, la reglamentación es muy pobre. Bueno, esta es mi crítica más central. Técnicamente es muy mala la reglamentación, pero hay una cuestión que es, en la teoría de la argumentación decimos, es posible no cumplir un precedente, es posible, pero el onus argumentativo del que no cumple es muy más intenso del que cumple. Bueno, esto es algo, no es obligatorio, pero el que no cumple tiene que desarrollar más argumentos en comparación con el que cumple.
Acá la teoría de la argumentación, o la teoría de la argumentación, ¿no? Podrían hacer algo, producir un poco más de soporte técnico a la relación, ¿no? Y claro, por supuesto, esa es una función que es cumplida bastante por la comunidad de intérpretes que formamos, ¿no? Son los intérpretes como nosotros que tenemos que decir, mire, el tribunal está muy malo. No, esta decisión ni un alumno mío del segundo año. Nuestra comunidad es muy importante en la formulación de estándares de interpretación, porque somos nosotros que decimos, mire, este juez que ahí está en el Supremo, no, este tipo no sirve. Así que es muy importante que participemos como parte de un proceso, porque somos, al fin, ¿no?, los fiscales de este proceso. Porque en 5, 10 años o 15, los jueces que producen malas fundamentaciones en nuestra comunidad son excluidos. Es la necesidad de que participemos de forma conjunta. Entonces, la cuestión es, si no quiere cumplir, muy bien, pero tiene un modo de fundamentación muy más intenso o más intenso que la función o que aquel cumplimiento. Acá creo que existe un poco más de obligatoriedad si pensamos en algo en este sentido. Y por fin, una cuestión que la profesora Andrea Mensa, dos cuestiones que dijo la profesora Andrea Mensa que me gustaría puntuar. Primera cuestión, el problema de la multiplicidad de instancias internacionales. Esta es una cuestión de nuestro tiempo, ¿no? Decimos que en Brasil utilizamos, hay un libro que fue una tesis de un profesor, un amigo nuestro de Pernambuco que vivió muchos años en Alemania, que es Marcelo Neves, que produjo una tesis excelente que se llama Transconstitucionalismo, y él trabaja con este tema. Y dentro de las partes dice, mire, la relación hoy entre tribunales nacionales y tribunales internacionales no se da más en posición vertical, se relaciona en un formato de red, ¿no? Así que las decisiones son conflictivas. En el derecho deportivo esto es más, pero en el derecho internacional de derechos humanos entonces esto es percibido, ¿no? Entonces, esta es una dificultad de nuestro tiempo y no es exclusividad del derecho de integración. En derecho de comercio internacional también lo mismo. Entonces, las salidas aún creo que ni teóricamente tenemos para esto. Y otra cuestión, y acá hay un señor que decide, nosotros solo hablamos, él decide acá. La Corte Interamericana en los últimos 15 años fue por trabajo propio construyendo un aporte de obligatoriedad a sus decisiones. Así que hoy, si observamos la decisión de la Corte Interamericana, vemos, ejemplo, que las opiniones consultivas desde la Corte no pueden ser más vistas como vinculantes solo al Estado que consulta. Más, los casos consultivos, la jurisprudencia de la Corte es muy transparente, no son vinculantes solamente a los Estados que son parte. La Corte se utiliza de la técnica que llamamos de trascendencia de los motivos, de la fundamentación. La fundamentación utilizada en el fallo es también vinculante. Y no hay un documento en el sistema interamericano que dice esto. La Corte creó o fue creando, conforme tuviera más espacio, esta posición. Así que mucho de esto, creo que en los próximos años va a pasar por este tribunal.
va a ser un trabajo del tribunal no solo ampliar su fuerza, no solo ampliar su jurisdicción, mas también ampliar su fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Rafael, ¿hacemos una pausa o continuamos? Muy bien. Bueno, escuchamos inquietudes. Roberto, te veo con muchas ganas de preguntar. Más que preguntar, felicitar, porque uno piensa que con los años dedicarse a estos temas de inmigración no puede aparecer grandes novedades en una exposición. Otro, las dos exposiciones cuestiones muy interesantes. Y especialmente la última exposición, porque nos da una perspectiva bastante interesante de qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Y en cuanto a la profesora Mensa, explicando para qué nos sirven las opiniones consultivas, la descripción de las opiniones consultivas. Y estas críticas sobre la reglamentación, sobre el futuro de la reglamentación, sobre la necesidad de claridad, sobre cómo se deben encarar y sobre todo, y ahí está, no quiero desmerecer en nada lo que la profesora Mensa, la posición de la profesora Mensa, pero dije, encontré algo que me motivó el hecho de que sí que es importante, o sea, si una opinión consultiva es desechada, tiene que tener una argumentación. Y rescato como algo muy positivo, y no lo leí, a pesar de que está en la Constitución, está en nuestra Constitución, pero así afirmativamente rescato absolutamente como muy valioso ese aporte en particular, ¿verdad? Que los tribunales en la aplicación de una opinión consultiva, por más de que no fuera vinculante, efectivamente tienen la obligación de fundamentar, no se puede desechar la carga de la prueba, el bonus probandi, como se dijo acá. Eso es valiosísimo, porque desde luego, en primer lugar, el juez o el magistrado no está cumpliendo con su finalidad si no es capaz de, por lo menos, decir esto no tiene sustentación y por tanto no se aplica. Y en la exposición de la profesora Mensa, por supuesto, la descripción clara de las diferencias que existen entre el sistema cuando se trata de opiniones que podrían ser obligatorias, como las de prejudiciales. Y bueno, felicitarlos simplemente, o sea, por supuesto que está abierto para todas las preguntas e inquietudes, pero a mí me cabe felicitar. Simplemente una aclaración, yo no es que diga no sirven, yo lo que creo es que hay que darle un salto más para que esas opiniones consultivas tengan o sirvan como un instrumento de diálogo y que se puedan dotar de obligatoriedad y de carácter vinculante, porque básicamente, o sea, lo que dice el profesor Ruiz está bárbaro, pero desconfío completamente de los jueces brasileños y los jueces argentinos en que vayan a cumplir algo. Entonces, los paraguayos no. No, digo los que conozco y que he leído, que vayan a cumplir algo. Entonces, a ver, la norma, si está escrita, a mí me deja más tranquila, simplemente. ¿Más preguntas? Sí. ¿Quieres acercarse? No,